Aumentan los sufrimientos de las familias palestinas expulsadas por la ocupación israelí del barrio de Sheikh Jarrah. Pese a las pérdidas diarias, Bretaña piensa permanecer en Afganistán de 30 a 40 años. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Comenzamos nuestro boletín informativo con el sufrimiento de las familias palestinas que fueron expulsadas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah por los ocupantes sionistas. Dichas familias llevan una semana a la intemperie porque insisten en regresar a sus hogares, en expulsar a los colonos y hacer frente al proyecto de judaización. Continúa el sufrimiento de las familias palestinas del barrio de Sheikh al-Jarrah en la ciudad ocupada de Jerusalén. Dichas familias viven a la intemperie porque las autoridades de la ocupación les expulsaron de sus viviendas, bloqueando la zona para impedir su regreso. El caso de la familia de Nasser al-Gawi, que consiste en 7 miembros, entre ellos una niña de menos de 2 años, es semejante al caso del resto de las 11 familias expulsadas a las calles, después de que los colonos los expulsaron de sus hogares. El crimen israelí continúa hace una semana. Los niños sienten nostalgia por estar fuera de su casa. La casa es la patria y Palestina merece el sacrificio. Por eso hay que hacer frente a los intentos del enemigo de apoderarse de las viviendas palestinas y entregarlas a los colonos, expulsando a sus habitantes palestinos. El presidente del alto organismo islámico Sheikh Akram al-Sabri repudió la feroz ofensiva de expulsar y desplazar a las familias palestinas que se efectúa por la municipalidad de la ocupación en la ciudad de Jerusalén, asegurando que durante una semana fueron expulsados y desplazados de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah alrededor de 70 palestinos. Sheikh Akram advirtió de que grupos extremistas israelíes colocaron una maqueta grande del presunto templo de Salomón frente a la mezquita de Al-Aqsa y dijo que ello manifiesta las agresivas intenciones de conspiración contra este lugar santo. El responsable del organismo islámico añadió que la mezquita es ahora más que nunca objeto de violaciones y peligros tras la entrada de extremistas sionistas en su explanada. En el marco del rechazo palestino a la ratificación del Knesset sobre una decisión que permita a lo que se llama el Fondo Nacional Judío comprar y vender los bienes de los refugiados palestinos, la Junta Palestina del Retorno llamó a las fuerzas palestinas a hacer frente a esta decisión y a las prácticas terroristas de la ocupación. En un comunicado, la Junta calificó la decisión de racial porque constituye una nueva etapa de las formas del terrorismo sionista y un desafío flagrante del consenso internacional sobre los derechos de los refugiados palestinos. El coordinador de la Comisión Popular para resistir a la construcción del muro de separación racista y la expansión colonialista, Yumha Sawaraja, resultó herido cuando fuerzas de la ocupación racista intentaban reprimir una manifestación contra el muro, llevada a cabo por decenas de palestinos y pacifistas extranjeros en el poblado de Al-Mazrah. Por otro lado, las autoridades de la ocupación israelí impusieron sobre los agricultores de la Franja de Gaza una zona aislante escogida de sus terrenos agrícolas, obligándoles a estar 300 metros lejos de sus propios terrenos. Por otro lado, la institución de la conciencia de los derechos humanos reafirmó que la existencia de una zona aislante constituye una flagrante violación a las leyes internacionales y amenaza la cesta alimenticia del consumidor palestino e incrementa los sufrimientos de los palestinos en Gaza debido al injusto e incesante cerco y cierre israelí. A todo ello continúan las advertencias palestinas de las consecuencias negativas relacionadas con la falta de combustible que afectará a la producción de energía eléctrica en la Franja de Gaza, particularmente después del cese del funcionamiento de una de las 3 unidades de la planta generadora principal debido a los combustibles necesarios para su funcionamiento. En Teherán se reanudó ante la Corte de la Revolución Islámica el juicio de un número de acusados de particular en los actos de sabotaje ocurridos tras las recientes elecciones presidenciales. Compareció ante el tribunal 100 acusados, entre ellos una alumna francesa y una empleada de la embajada francesa en Teherán. La primera sesión de juicio contra los acusados se sostuvo durante la pasada semana ante la misma corte con la acusación de amenazar la seguridad nacional, atacar contra los bienes de los ciudadanos y contra las instituciones estatales.
Mientras que las fuerzas de la OTAN en Afganistán y en especial las fuerzas británicas y norteamericanas sufren pérdidas casi diarias, el nuevo comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, David Richard, declaró que las fuerzas de su país se quedarán en Afganistán de 30 a 40 años. Richards, quien asumirá su cargo a finales del mes en curso, manifestó que la OTAN no tiene ninguna oportunidad para la retirada total. La postura de Richard coincide con la postura del presidente estadounidense Barack Obama y el nuevo secretario general de la OTAN, Andrés Rasmussen, de enviar más fuerzas a ese país. Volviendo a nuestras noticias locales, el recibimiento de una comisión del Consejo de Administración de la Unión de Publicadores Árabes, encabezada por el doctor Mohammad Abdul Latif, el ministro de Información, Mohsen Bilal, reiteró la importancia de los publicadores en difundir la cultura y animar la educación del ser humano, destacando su importante rol en preservar el idioma árabe clásico y presentarlo de manera suave, haciendo referencia al interés prestado por Siria bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad para proteger la lengua árabe, que constituye la identidad y el alma de la nación árabe. Por otra parte, Bilal explicó que el Ministerio de Información está dispuesto a brindar todo respaldo necesario para que la primera conferencia de la Unión de Publicadores Árabes, que se celebrará en el Reino de Arabia Saudita, tenga gran éxito. Por otro lado, los miembros de publicadores reaseguraron que están trabajando a fondo para convertir industria moderna y avanzada la industria de la publicación. Los participantes en la reunión ampliada del Ministerio de Turismo debatieron la necesidad del mercado de graduados de los centros de entrenamiento turístico y hotelero, a la sombra del aumento del número del tamaño de las inversiones turísticas, además de la entrada de nuevas instalaciones turísticas en el servicio. Las conversaciones giraron en torno a la realidad de las especialidades, los niveles del entrenamiento y su calidad, y la necesidad de sacar provecho de las experiencias internacionales. Durante la reunión, el ministro de Turismo, Saadallah Al-Khala, aclaró que el ministerio preparó un sistema integral para cubrir la necesidad del sector turístico de las diversas especialidades, al ofrecer alrededor de 50.000 oportunidades de trabajo durante los próximos 5 años. El pasado mes de julio fue escenario de inmensas actividades turísticas que se centró en el gran número de turistas árabes y europeos, cuya cifra alcanzó los 919.000 árabes y 170.000 extranjeros, lo que constituye un aumento del 23% comparado con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, se observó el aumento de la inversión en el ámbito turístico durante los últimos 7 meses, en donde se coincidieron licencias para 73 proyectos que ya están en vía de ejecución, con un costo de 23.000 millones de libras sirias, destacando que la cifra de centros turísticos que están en servicio ascendió a 95. Con la presencia de los ministros de Información, Cultura y Turismo, continuaron en la comunidad de Daraa las actividades del 21º Carnaval de Busra, con la celebración de numerosas actividades artísticas, culturales y con la participación de 11 grupos árabes e internacionales y 10 grupos locales. Continuaron las actividades del 21º Carnaval Internacional de Busra con espectáculos del grupo India y Daraa, además de las actuaciones de la cantante Shahid Barmada. El grupo folclórico hindú de Rajasthan, formado por 50 bailarines de diferentes edades, presentó espectáculos de baile folclórico tradicional. El grupo, fundado en 1909, participó en varios carnavales en Estados Unidos, Francia, Rusia, Suiza y Gran Bretaña. Por otra parte, el grupo de artes populares Al-Hirak presentó varios espectáculos de cante local de la región de Joran, que expresan el patrimonio de la comunidad de Daraa, como la Jufía, Al-Hanna, Al-Hajini, con la participación del cantante popular Ahmed Al-Qasim. Los espectáculos celebrados al margen del carnaval, que incluyeron la exposición del libro, cuadros artísticos de profesiones tradicionales, productos agrícolas, flores, profesiones artesanas, el café cultural y el teatro infantil, tuvieron mucho éxito y alta participación por parte de los visitantes de la ciudad. Asimismo, el grupo italiano, el grupo armenio de la juventud de Alepo y el cantante Mustafa Hilal presentaron sus actuaciones en la tarde de hoy sobre el anfiteatro de Busra. Es de mencionar que las actividades del carnaval continuarán hasta el 14 del corriente mes, durante el cual los grupos artísticos participantes
presentarán sus actuaciones en el anfiteatro de Busra, en el castillo de Al-Azam de Damasco y en los centros culturales de Latakia, Al-Suwaida y en la playa de Al-Manara en Tartus. Llegamos al final del noticiero recordándoles los titulares. Aumentan los sufrimientos de las familias palestinas expulsadas por la ocupación israelí del barrio de Sheikh Jarrah. Pese a las pérdidas diarias, Bretaña piensa permanecer en Afganistán de 30 a 40 años. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención.